Vamos a entrar directamente para darnos tiempo. Si no terminamos hoy el apartado que voy a iniciar, lo podemos terminar en la próxima sesión. Sirve que con ello retomamos la cuestión. Lo que se refiere a la formación del individuo, en la página 21, va a presentarnos la contraposición entre, podríamos decir, una doble contraposición. Uno, formación del individuo, eso es, relación del individuo con la formación cultural en que se encuentra, y que para él sería su sustancia espiritual o la sustancia espiritual. Esa sustancia espiritual, ya comentábamos, no es una cosa que está ahí, sino que es producto de la actividad del espíritu que se objetiva, eso es, que se pone en la realidad a lo largo de la historia. En ese sentido, tendríamos en el ámbito del espíritu y su desarrollo una doble contraposición. Esa de la que estoy hablando, la formación y el individuo singular que se encuentra en esa formación ya dada, objetivada, que es una acumulación de capas, algo parecido, capas sucesivas, algo parecido a lo que son los círculos de la madera en los troncos de los árboles, que conforme va creciendo van surgiendo otros nuevos al centro y se van expandiendo los exteriores, en la cual tanto el espíritu como el individuo tienen la característica de ser autoconscientes. Pero mientras el individuo es la autoconciencia, diríamos, inmediata, el espíritu, en cuanto a autoconciencia objetivada o sustancial, ya ha perdido esa vitalidad o ese dinamismo que es patente en el individuo. Para el individuo el asunto es cómo saber su ser o cómo apropiarse de su ser en la cultura. Y no solo su ser, sino su saber, su actuar, su realización. Entonces, cómo integrarse sin perderse, o cómo hacerse dueño de ella, no simplemente conformándose, alineándose, cabe decir más claramente, alienándose en lo que es extraño para él. Cuando Hegel nos habla del individuo viviente, señala que lo primero que es patente en él es lo que llamamos el impulso del deseo, que solemos traducirlo, solemos encontrarlo escrito como pedirle. Rosses lo traduce como apetencia, la palabra es correcta, no es muy usual ni muy clara. Hippolyte al francés lo traduce como decir. Yo creería que podemos manejar una traducción comprensible y clara bajo ese término, impulso del deseo, aunque no rechazo la apetencia de que habla Rosses, ¿no? Si nosotros revisamos los capítulos que hemos visto, los apartados que hemos visto ahora, encontramos que en el número 2, después del primero, en el número 2 del 1 romano, nos habla de la formación del presente. Entonces, ¿cuál es el presente en el que el espíritu de su tiempo se manifiesta? Y ahí va a discutir con posiciones que no le resultan a Hegel mismo satisfactorias, de esto ya hablamos.
entrando en el siguiente parágrafo, nos habla de que es obvio que esa formación de alguna manera ya no se sostiene. Eso es, estamos en un momento de ruptura que describe él en términos como gestación y formación de una nueva época, de tal manera que el espíritu rompe, dice, con el mundo anterior de su ser ahí, entregándose a su transformación. Bueno, hay momentos en que parecería ser que la formación cultural en que nos encontramos es, o hay sujetos para los que parecería ser que la formación cultural en la que nos encontramos es plenamente consolidada, satisfactoria, estable. Pero la inquietud del espíritu mismo y sobre todo del individuo autoconsciente singular lleva a ver que esto es vulnerable. Pero frente a estos dos aspectos, formación, que sería la formación y el individuo, está el aspecto de la ciencia. Esto es, que es, se supone, el placer en que nos encontramos. Que vendría precisamente a contemplar el movimiento de las individualidades hacia la universalidad. El movimiento de la ciencia nos descubre, en primer lugar, ya lo hemos visto, que la sustancia es sujeto. Nos descubre que a la pregunta por el absoluto tenemos una respuesta relativa. Y por lo tanto, que es necesario un nuevo saber. En la página 20, 6 líneas antes del final, nos dice que, bueno, quizá tomándolo un poquito antes de esas 6 líneas, la ciencia tiene que encargarse de unificar ese elemento con ella misma. Esto es el elemento exterior que se da en el movimiento de las individualidades contrapuestas. Esto es la individualidad singular y la individualidad universal. Tiene que encargarse la ciencia de unificar ese elemento con ella misma, o más bien que hacer ver que le pertenece y de qué modo es que le pertenece. Esto es, que la ciencia lo alcanza a comprender. Carente de tal realidad, esto es, de no hacerlo, la ciencia es solamente el contenido como el en sí, el fin, que no es todavía de momento más que algo interno. No es en cuanto a espíritu, sino solamente en cuanto a sustancia espiritual. Este en sí tiene que exteriorizarse y convertirse en para sí mismo, lo que quiere decir que tiene que poner la autoconciencia como una con él. ¿A qué se está refiriendo Hegel? De eso ya hablamos en la ocasión anterior. Bueno, lo que nos está planteando es que la ciencia hecha es, diríamos, lo más abstracto, lo más seco de la sustancia espiritual. Es lo que se encuentra codificado o cosificado en manuales, en explicaciones dadas de las cosas, que mientras no aparece un nuevo planeta o un astrónomo que se le ocurra decir que no es el Sol el que gira en torno a la Tierra, sino al revés, se da por hecho, se mantiene. Pero ahí no está presente, en esa ciencia osificada, no está presente la vida del espíritu. Si acaso está, como en las catedrales y en los monumentos arqueológicos,
los restos o la memoria o la presencia de una actividad anterior, de la cual actividad en muchas ocasiones ni siquiera sabemos cómo es que se dio, por ejemplo, las estatuas de la isla de Pascua, etc. No se trata entonces de que sea algo en sí o en sí y por sí, sino que sea en la relación con el individuo concreto. Eso es, con la persona, la comunidad, la colectividad consciente de sí, la nación, etc. De aquí arranca el texto que veremos enseguida, cuyo eje de alguna manera es la expresión recuerdo. Erinnern es el verbo y Erinnerung es el recuerdo. Entonces se trata como que de ir atrás a recuperar eso que ha sido el largo proceso de la formación. Y partimos de la contraposición entre el punto de vista del individuo y lo que sería el punto de vista del espíritu universal. Ambos en búsqueda de darse, esto es, de hacerse autoconciencia. Son conciencia, pero el ser autoconciencia implica la reflexión sobre sí. Y eso es lo que no está presente en el primer momento de la relación entre ambos. La tarea de conducir al individuo desde su punto de vista informe hasta el saber, esto es, de la espontaneidad, de la inmediatez, del infantil percibir cosas, había que tomarla en un sentido general, considerando en su formación cultural al individuo universal, al espíritu autoconsciente mismo. El problema que va a apuntar y desarrollar 2 páginas después está en que el individuo singular, activo, actuante, no es un abstracto ni un aislado. Eso se encuentra desde que nace en un mundo. Entonces el problema es cómo hacer a través de ese mundo en que se encuentra que sea para él lo que es patrimonio de ese mundo, que incluye la actividad transformadora de la realidad. Eso es lo que no hay que perder de vista. Pero la incluye como realizada, como algo que ha quedado atrás. Entonces, ¿cómo hacer para el individuo individual que a través de la formación cultural, la autoconciencia cobre vida en él como ser espiritual? Entramos, primera parte, en la relación entre singular y universal. Si nos fijamos en la relación entre ambos, vemos que en el individuo universal, eso es, en la cultura como formación dada, se muestra cada momento en que adquiere su forma concreta y propia configuración. Aquí caben perfectamente lo de las capas de la madera en los árboles. Es decir, si nosotros recortáramos, no de tajo, porque entonces no queda nada a la vista, sino con una sierra,
el tronco a un árbol, podríamos ver cuántas capas ha recorrido. Bueno, indudablemente nosotros ya estamos mucho más acá de la invención, no sé si invención o apropiación del fuego, de la época de los pueblos cazadores o recolectores, del surgimiento de la agricultura, de la revolución industrial dando un gran salto, etcétera. Bueno, pero todo eso está en el sustrato o como sustrato del mundo en el que nos movemos. El individuo singular que nace, pues nace como han nacido siempre los individuos, eso es encueradito y chiquito, absolutamente desvalido. Ahora, ese individuo es espíritu inacabado, figura concreta, en cuyo total ser ahí domina una determinabilidad, mostrándose las otras solamente en rasgos borrosos. Lo primero es, tiene hambre. Y proyección de esa hambre, ya hablábamos de esto en alguna ocasión anterior, el movimiento de la apropiación de cualquier cosa y de llevársela a la boca además. En cambio, en el espíritu que ocupa un plano más elevado que otro, por ejemplo, aquel pueblo que en ese momento se considera la sede de la Ilustración, Francia, Alemania que pugna por llegar allá, la existencia concreta más baja desciende hasta convertirse en un momento insignificante. Estos tienen resueltas sus necesidades vitales, tienen resueltos los problemas de salud, de educación. Piensen en países socialistas del tipo Suecia, Noruega, Dinamarca, en los que el Estado social prevé o provee todo lo que los individuos necesitan, e incluso si les hace falta hasta los niños. Ahora bien, lo que antes era la cosa misma, como era comer, no es ahora más que un rastro, algo rápido y relevante para la preocupación, porque lo resuelve uno ahí en la puerta sacando una moneda, etcétera. No hay que andar buscando la comida físicamente, ni menos cuando no hay moneda, sino que hay que ir a sembrarla. Ese pasado es recorrido por el individuo cuya sustancia es el espíritu, esto es, el individuo particular que se encuentra en ese momento en una fase superior. Ejemplo, a la manera como el que estudia una ciencia más alta recapitula los conocimientos preparatorios de largo tiempo atrás adquiridos para actualizar su contenido, evoca su recuerdo, pero sin interesarse por ellos ni detenerse en ellos. Es el caso precisamente del aprendizaje de una disciplina que ya está configurada. Bueno, todos tuvimos que aprender a sumar, pero indudablemente actualmente hay aspectos de la matemática que eran los grandes descubrimientos cartesianos como el álgebra, newtonianos como el cálculo, y que ahora son en nuestro país, que en ese punto no es muy brillante ni avanzado, materias de preparatoria. En otras partes puede ser que sean anteriores, siempre y cuando el niño esté ya en capacidad mental de llevar esa materia. Hay un momento en que al niño más genial no se le puede enseñar cálculo integral. También el individuo singular tiene que recorrer lo mismo que el espíritu ha recorrido, pero dice él en forma de abreviatura. Eso es, como figuras ya dominadas por el espíritu,
como etapas de un camino ya trillado y allanado, y vemos así como en lo que se refiere a los conocimientos, lo que en épocas pasadas preocupaba al espíritu maduro de los hombres, desciende ahora al plano de los conocimientos, ejercicios e incluso juegos propios de la infancia. Y en las etapas progresivas pedagógicas reconoceremos la historia de la cultura proyectada como en contornos de sombra. Entonces, cuando se trata de tener a un niño enfrente y vamos a enseñarle para que aprenda el preescolar y la primaria y todo lo que sigue, bueno, vemos ahí en la pedagogía como resumidos todos esos momentos que el espíritu tardó siglos o milenios en recorrer. Esa existencia pasada del espíritu es ya patrimonio adquirido del espíritu universal que forma la sustancia del individuo y que, manifestándose ante él en su exterior, constituye su naturaleza inorgánica. Eso es algo con lo que él se enfrenta, pero que a la vez lo sostiene. Creo que hasta aquí no hay problemas mayores en el texto. La formación considerada bajo ese aspecto y desde el punto de vista del individuo consiste en que adquiere el individuo lo dado y consuma y se apropia esta naturaleza inorgánica. Pero esto, visto bajo el ángulo del espíritu universal como la sustancia, significa sencillamente que esta sustancia, el espíritu universal, se da su autoconciencia y hace brotar dentro de sí su devenir y su reflexión. ¿Por qué? Porque si no se queda muerta. Entonces, si no hay individuos que asuman esa cultura, pasa como problema vigente incluso entre nosotros, lo que pasa con las lenguas, que cuando deja de haber hablantes y transmitir esto, su habla, pues se vuelven muertas y se pierden. Hasta aquí creo que no hay problema, pero si hay alguno, plantéenlo. Frente a esto, la ciencia expone en su configuración, en su estructura, la ciencia como establecida en su desarrollo, ese movimiento formativo, así en su detalle cuanto en su necesidad, lo expone como lo que ha descendido al plano de movimiento y patrimonio del espíritu. Entonces ya no lo muestra en su naturaleza inorgánica como coseidad, sino que ahora nos lo muestra como resultado de la actividad espiritual. La meta es la penetración del espíritu en lo que es el saber. La impaciencia se afana en lo que es imposible, llegar al fin sin los medios. Esto es toda impaciencia, sea la del espíritu universal o individuo universal, como la del individuo en la escuela, quisiera tener ya el título profesional sin haber seguido la carrera. Bueno, caben múltiples ejemplos, pero es que también la ciencia tiene para su configuración un propio ritmo. Alguna vez comentaba el dicho de un colega hablando de filosofía, dice, bueno, es que la filosofía es como el maíz. Si vas a jalarle a la plantita para que crezca prisa, la matas, la arrancas, pero la plantita tiene su ritmo de crecimiento. Entonces, lo mismo sería todo el desarrollo de la ciencia. Entonces, no valen este tipo de pretensiones, llamémosle, eficientistas o de premura, que quisiesen llevar la cosa con una rapidez que está más allá de la naturaleza misma
de el individuo y de la ciencia. De una parte no hay más remedio que resignarse a la largura de ese camino en el que cada momento es necesario. De otra parte, hay que detenerse, y vean que están en cursiva y en cursiva están en el original, hay que detenerse en cada momento, ya que cada uno de los momentos constituye de por sí una figura total, individual, y solo es considerada de un modo absoluto, esto es terminada, en cuanto que su determinabilidad se considera como un todo o algo concreto, o cuando se considera el todo en lo que esa determinación tiene de peculiar. Si el todo puede estar en esa peculiaridad del científico en su quehacer en su laboratorio, pero no mientras está encerrado en su laboratorio y en su microscopio, sino que el todo está, diríamos, como circunenvolvente. Vamos a ver, compañero Galloso, ¿quiere seguir, por favor? Puesto que la sustancia del individuo e incluso el espíritu del mundo han tenido la paciencia necesaria para ir recorriendo estas formas en la larga extensión del tiempo y asumir la inmensa labor de la historia del mundo, en la que el espíritu del mundo ha ido desentrañando y poniendo de manifiesto en cada una de dichas formas el contenido total de sí mismo de que era capaz. No, todavía sigues. De que era capaz, y puesto que no le era posible adquirir con menos esfuerzo la conciencia de sí mismo, el individuo, por exigencia de la propia cosa, no puede llegar a captar su sustancia por un camino más corto. Siendo esta la largura y el proceso en el que hay que detenerse, y de hecho el espíritu universal, sustancia del individuo, se ha tardado. Sin embargo, para el individuo singular es un esfuerzo al mismo tiempo menor, ya que en sí todo esto de lo que ahora busca apropiarse ha sido logrado. El contenido es realidad cancelada en la posibilidad o inmediatez sojuzgada. Bueno, la expresión no es muy clara, pero es, bueno, pudo haber sido A, B o C. Por ejemplo, medios de transporte. Medios de transporte pudieron haber sido eléctricos o de vapor o de gasolina, pero en un momento dado se canceló la posibilidad y quedaron los de combustión interna como dominantes o predominantes. Eso es lo que dice. Las otras posibilidades, por razones verdaderas o fundadas o infundadas, pero quedaron atrás. Ahora, esa determinabilidad que está ahí es la inmediatez sojuzgada, esto es, ya se dio el proceso por el cual se estableció la forma de resolver el asunto, como por ejemplo si la circulación de los automóviles va a ser por la derecha o por la izquierda, salvo era en Inglaterra, no sé si todavía sigan, porque como ahora ya tienen un túnel se atraviesan a Francia y se estrellan, pero en principio pues todo el mundo le pareció obvio que por la derecha. Es una configuración ya reducida a su abreviatura, esto es un signito que hemos establecido, no le hacemos caso, pero para decir aquí no se estacione u otros semejantes. Es una mera determinación del pensamiento. Por ejemplo, si nosotros hablamos aquí de raíz cuadrada, es meramente una determinación del pensamiento para referirnos a la relación que se da entre los lados
de una figura plana cuyos lados todos son semejantes, de la misma dimensión, porque si no la raíz cuadrada de cualquier número existe, pero ya empieza a ser más complicado de escribirlo. Lo mismo podríamos decir, y es una referencia quizá más clara, hablar del número pi. El número pi es la expresión de la relación entre la circunferencia y el radio. Y cuando yo estudiaba secundaria o primaria me dijeron que era 3, 14, 16. Ahora alguna vez lo mencioné así en clase y algún alumno me salió con otros 4 decimales después del 3.1416. ¿Por qué? Porque lo han requerido perfilar más para utilizarlo con más finura, pero sigue siendo lo mismo, la relación entre el radio y la circunferencia. Creo que también algo que explica... ¿Cómo? Algo que explica esos dos párrafos es que, por ejemplo, para nosotros pi ya no es una cifra, un signo que ya utilizamos muy automáticamente, o la raíz cuadrada, pero no estamos en una relación de inmediatez con la ciencia viva de sacar ese número, de encontrarlo, todos sus significados posibles al saber lo que es, ¿no? No sé, raíz cuadrada ya la aprendemos en la primaria, ¿no? Cuando supongo que en su tiempo fue un descubrimiento más dificultuoso y indudablemente muchas más cosas. Tardaron mucho en llegar a... Para nosotros es algo ya masticado y pedagógicamente impuesto de cierta manera para que no tengamos, por ejemplo, creo que en prepa me enseñaron a sacar de la raíz cuadrada una demostración de -1 y +1 y era un desastre, así no entendí nada, ¿no? Entonces eso era como toda la ciencia viva de lo que significaba la raíz cuadrada y ahora pues ya lo utilizamos para un proceso aritmético rápido, ¿no? No sé si ustedes hayan estudiado geometría plana. Bueno, era cosa de estar en el pizarrón, pasarse por lo menos una clase de 2 horas para aprender cuál era la relación entre los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Actualmente la podemos captar rapidísimamente cuando ya pasamos por el proceso vital de apropiarnos lo que alguien, parece que ahí tuvieron que ver los egipcios, pero alguien tardó mucho tiempo en encontrar, y mucho más en encontrar no solo como algo fáctico, sino como algo comprensible y fundado en la naturaleza misma de los números. Entonces, a esto es a lo que está haciendo Hegel referencia. Entonces, como algo ya pensado, a lo que se refería Héctor, el contenido es ya patrimonio de la sustancia. Ya no es el ser ahí, concreto, determinado, en la forma del ser en sí. Esto es la cosa de ¿qué es esto? ¿Cómo le hago para saber cuál es la distancia entre ese ángulo y este otro de acá? Sino que ahora ya es algo no simplemente originario ni hundido en la existencia, sino más bien es el en sí recordado que hay que revertir a la forma del ser para sí. Entonces hay que volver hacia el proceso de su formación. Vamos a ver cómo sucede esto, cómo se da esa vuelta a ese proceso. Bueno, creo que, aunque no son todavía los 40 minutos, es un punto adecuado para comentar rápidamente lo que sería el material de evaluación, como anunciaba yo. Primero les hablé de un temario, luego ya más bien de una guía temática, y en realidad es eso, son palabras clave en cierta relación en el texto que les voy a presentar, que son tópicos de reflexión en lo que estamos viendo dentro del curso. ¿Qué es lo que yo pediría en cualquier caso? Pensar y exponer la relación.
Ahora, esa relación a pensar y exponer no es tan, digo, tiene su propia organicidad, pues. Y luego aquí son ¿de qué se trata? De la vida, o sea, pensar y exponer la relación vida, conciencia, espíritu. Eso sería el puntito ese, que sería el punto de partida. Pero como es muy amplio, podemos abordarlo por muchos caminos, o con algunos elementos, y no querer hablar del todo, porque el todo nos rebasa. Entonces, la A correspondería a la dialéctica, la B al saber. Y cada una de ellas tendría 6 relaciones. Enseguida voy a explicar cómo manejarlas, pero por lo pronto tomen los tópicos. Primero, en la dialéctica, inmediatez, mediación, reflexión. Según inmediatez, mediación, reflexión. Segundo, determinabilidad, contradicción, superación. ¿Dentro de dialéctica también? Sí, todo. Dialéctica es A, porque ahí los correlativos, la gran relación es dialéctica y saber, A y B, pero se puede pasar por muchos caminos. Inmediatez, mediación, reflexión, determinabilidad, contradicción, superación, negación o negatividad, devenir, ese es el 3, negación, devenir. 4, sujeto, objeto. 5, sustancia, sujeto. ¿El 4 solo era negación y devenir? No. Ese es el 3, negación, devenir. 4, sujeto, objeto. 5, sustancia, sujeto. 6, experiencia, reflexión. Dentro de saber, sensibilidad, entendimiento, razón, el 1. El 2, espíritu, concepto, idea. El 3, determinación o determinabilidad, ahí puede variar la expresión. Totalidad. 4, representación, ciencia. 5, absoluto, relativo. No, son dos polos. Absoluto, relativo. Y 6, falso, verdadero. Ese que aparece como letra C, que sería de alguna manera el que relaciona o permite relacionar y conjuntar uno con otro, sería cultura, pero en función de conciencia
que habría que tener en cuenta la distinción entre Bewusstsein que es conciencia que anima, que sabe, etc., y Gewissen, conciencia que se sabe como sujeto en la acción, con el connotado de acción como comportamiento. De tal manera que Bewusstsein se refiere al saber y al actuar, diríamos, vivo. Y el Gewissen se refiere a la acción como resultado de una convicción. De los tópicos, ¿hay alguna duda de alguna palabra o cosa? ¿Quedaron claros? Ahora, la evaluación. Esto ya lo había yo dicho, pero un poco de carrera. Salud. En ontología, lo que pido es la exposición de la comprensión de uno de ellos, que obvio sería en relación o con fundamento en el texto. En problemas es lo mismo, pero más a fondo. Análisis y relación de uno de ellos por lo menos, y esa relación puede ser interna, esto es al texto mismo, o puede ser externa al contexto, sea de Hegel, sea nuestro. Lo digo, una de las tres tú escoges, ¿no? Por ejemplo, actualmente anda por ahí una preocupación Foucaultiana en torno a la subjetividad del sujeto. Alguien la maneja y le parece que es rica y enriquecedora respecto de Hegel, o al revés, es negativa respecto de Hegel y preferible a Hegel, o que al revés, es algo que ya Hegel había planteado y mejor que lo haya planteado el señor Foucault. Bueno, lo importante es que me lo muestre en un texto que puede ser de 5 a 10 cuartillas. ¿Hay alguna duda a este respecto? Tenemos que escoger entre A, B o C. Puedes escoger A, B o C. C es complicado, pero puedes escoger el 1 de A o el 2 de B y quedarte en uno de ellos, sí. Porque me había confundido un poco porque A y C. Sí, bastaría con que te quedaras en uno. Claro, entre más limitado sea el ámbito, más trabajo te puede dar exponerlo a la profundidad. Pero puedes escoger 3 tópicos de A o 2 de A y 1 de B, desarrollar un texto en el que me expliques, por ejemplo, la relación entre la inmediatez, la mediación de la reflexión con la sensibilidad, el entendimiento y la razón, y el resultado en la conciencia Bewusstsein y no Gewissen. Pero el hilo conductor es vida, conciencia y espíritu. Ya quedamos de acuerdo. Sí. Es un ensayo, ¿verdad? ¿Cómo? Es un ensayo. Un ensayo, un texto escrito que pueden empezarlo a escribir, por eso me urgía dárselos ahora. No digo escribir quizá, pero sí a preparar, a revisar texto en lo que va en los 8 días que vienen, y darse tiempo y prever con 2 notas adicionales. Una, el único punto del que no hemos abordado directamente nada es el 6 del B. Eso es lo que se refiere a lo falso y lo verdadero. Eso lo vamos a abordar inmediatamente al volver de Semana Santa.
Segunda cuestión, la entrega a reserva de matices, la entrega última y definitiva sería, según ya también lo mencioné, el día, vamos a ver que no me equivoque, el día 10 de junio, aunque es posible que no sea aquí, sino en el cubículo, en la torre, pero eso ya lo precisamos en detalle. Cabe la posibilidad de anticipar la entrega, no cabe mucho la de posponerla largamente, porque yo tengo que subir las calificaciones antes, creo que es antes de las vacaciones administrativas. Vamos a ver. Firma de actas. Sí, yo las tengo que subir antes de las vacaciones administrativas, el día 25 de junio a más tardar. Entonces, del 10 al 25 yo estaré encerrado leyendo ensayos y acudiré antes del 25 a mi amanuense para que me ayude en el manejo de estos aparatitos. Ahora me siento muy orgulloso porque Moshinsky dijo que él era analfabeto funcional en la computación, yo también, y medio ciego más, pero hasta ahorita he logrado poner calificaciones en todas las ocasiones debidas y necesarias. ¿Moshinsky? ¿Está Moshinsky? Moshinsky, Marcos Moshinsky, el físico maravilloso. Sí, por eso. Él lo confesó en algún momento, eso salió a propósito de su fallecimiento, ¿no? Que él se confesaba analfabeto funcional en computación. Pues él pensaba, ¿no? Tenía que estar... A mí me ha tocado leer muchísimos trabajos de alumnos, no tuve tiempo de aprender a jugar con el aparatito. La máquina de escribir, sí, soy de los pocos que todavía tienen máquina de escribir y la usan rara vez, pero todavía la usan. ¿Hay alguna duda sobre esta cuestión evaluatoria? Sí, yo tengo una, solo para confirmar. ¿Es una relación entre algún grupo del A con algún grupo del B? Puede ser desarrollar un número del A, o dos del A, o alguno del A y uno del B en relación. O sea, lo que te digo son líneas para que tú ubiques el asunto. Y esto me tiene que dar como conclusión el C. Puedes llevarlo al C, pero no necesariamente. Eso es la organicidad de la cosa, pero tú te puedes quedar en la anatomía de una célula o puedes ver el funcionamiento del organismo entero. Okay. Y todo va a ser en función de vida, conciencia y espíritu. Como que eso es el marco en el que se está moviendo. Entonces no estamos hablando de piedras. Claro, va a venir un punto que ese no hemos abordado, anticipo algo que pensaba abordar hoy al final, que es, ¿qué otro punto, aparte de ese de verdadero y falso, está flotante? O sea, está al aire porque no lo hemos abordado. Bueno, ¿qué sigue a lo verdadero y lo falso? El rechazo por parte de Hegel de las malas maneras de pretensión de la ciencia, que se refiere al pensamiento histórico, ya precisaremos a qué se refiere con eso, y al matemático, que es más amplio que el matemático, es toda limitación al formalismo. Pero luego entra en lo que sí sería el verdadero conocimiento filosófico hacia el cual nos estamos dirigiendo. Y eso lo aborda en dos apartados, el último del 3 romano y el primero del 4 romano, con el título El pensamiento o el conocimiento conceptual, uno, y el pensamiento especulativo, el otro. Los otros dos del 4 romano son coyunturales y no estoy seguro ni siquiera de que los vayamos a abordar o nos ocupemos de otra cosa más interesante. Entonces, lo que se trata es
que ya eso que está en el pensamiento especulativo o en el conocimiento conceptual ya está anticipado en todos estos 12 ítems y en las 3 letras y en el marco que le da lugar. ¿Ahora quedó un poco más claro? Sí. Ok. Bueno. La distinción entre cultura. ¿Cómo? La primera cultura, la primera acepción es... Cultura, conciencia, espíritu. Pero cultura tenía 2 acepciones, ¿no? Ah, bueno, pues ahí tú, según tu conocimiento, entras en desarrollarlas una o la otra, o te quedas en una, o lo ves pedagógicamente y te quedas en el exterior de un lado. Eso ya depende de ti. Lo que se nos ahorra en cuanto al todo, cuando estamos ya en la formación de un individuo en una escuela como aquella de la que Hegel fue rector en Nuremberg, bachillerato, lo que se nos ahorra es la superación del ser ahí. Entonces ya no estamos enfrentando un montón de cosas que nos son extrañas como algo meramente dado. Lo que reza y requiere una superior transformación es la representación y el conocimiento. Aquí la expresión de Hegel, la traducción es correcta, pero con otra palabra que viene después le da un matiz que vendría a ser la familiarización, podría ser la palabra más adecuada. Oye, no te quedes ahí, o traes una silla o te sientes acá, porque ahí te golpea el que viene detrás de ti. Entonces, la palabra que él utiliza como convivencia, familiarización, etcétera, es Bekanntschaft, o sea, el proceso de llegar a ser próximo. ¿Qué te pasa? Es que no, estaba intentando relacionarla ahí con las raíces, pero es una cosa La raíz de Kennen, de conocer, que pasa a ser becante, que es lo conocido, y es una cosa rara. sí, es algo así como el llegar a ser conocido, una cosa así. El proceso por el cual se llega a que esa cosa se nos haga familiar. Como para la mayoría de los que no son Moshinsky ni Palencia, la computadora o otra serie de cosas. Pero ya se me perdió, aquí está. El ser allí replegado sobre la sustancia solo es inmediatamente transferido por esa negación al elemento del sí mismo. Eso es, la negación a la que se refiere es la superación del tal como ser ahí. Pero ¿qué pasa? Que entonces nos quedamos en la pura memorización o en el uso, llamémosle manualesco, de la ciencia. Esto es, si yo lo paso tal cual en su en la formalidad que ahora ha encontrado, podemos pseudo proponer una teoría, una explicación, un dogma, y pues, quedarnos exactamente igual, sin apropiarlo, ni entenderlo, ni menos ver en cuánto o en qué aporta a nuestra sustancia espiritual, o a nuestra conciencia espiritual. Por tanto, ese patrimonio que el sí mismo adquiere como algo que está extraño, presenta él mismo
presenta el mismo carácter de inmediatez no conceptual, esto es, en la que no se ve el movimiento, de indiferencia inmóvil que presenta el ser ahí mismo, por lo que o por donde éste no ha hecho más que pasar a la representación. Ya habíamos mencionado esa representación, Vorstellung, es poner enfrente. Y es lo que se pone enfrente, pero que no es necesariamente el en sí de la cosa. Como cuando puedo plantear una imagen. Con ello, entonces, en el paso a la representación, el ser ahí se convierte al mismo tiempo en algo conocido, en algo que el espíritu ha dejado atrás, con lo que ha terminado ya el espíritu que es ahí y sobre lo que, por consiguiente, no recae ya su actividad ni por ende su interés. Todas esas ciencias de que nos hablaba el compañero allá al principio, bueno, para quien está en la Facultad de Ingeniería son cosas conocidas, absolutamente manejables, no representan una preocupación fundamental, a no ser que se dediquen a dar clases de matemáticas a quienes van a entrar a la Facultad de Ingeniería. Dicho ser ahí se convierte al mismo tiempo en algo conocido, en algo con lo que ha terminado el espíritu, etcétera, y sobre lo cual no cae su actividad. Si la actividad esta a la que nos referimos, que ya no tiene nada que ver con el ser ahí, es solamente a su vez el movimiento del espíritu particular que no se concibe, es decir, un mero hacer repetitivo, en el cual el sujeto no se sabe como sujeto, tenemos que el saber, por el contrario, se vuelve contra la representación que así se produce, contra ese ser conocido. Es el saber la acción del sí mismo universal y el interés del pensamiento. Esto es la actividad del sujeto, que en cuanto es crítico, pone en duda la validez o la adecuación de la representación o del mero formalismo en el que quedó abreviado todo el proceso del descubrimiento anterior. ¿Esto queda claro? En términos generales, lo conocido, precisamente por ser conocido, no es reconocido. Lo que se vuelve habitual, o lo a la mano que decía el otro, no es algo que represente el interés de comprenderlo y de ver qué es lo que hay detrás de ello. Y eso a la mano, que sí parecería ser que estamos hablando de conocimiento científico, puede ser algo tan distinto al mero conocimiento científico como, por ejemplo, las normas de conducta o los prejuicios sobre la conducta. Que hay que ver, bueno, de dónde viene esta idea, llamémosle idea en sentido amplio, de que las cosas tienen que ser de esa manera. Lo que sigue, ya te me vas. Te iba a pedir que leyeras, pero pues ve y regresas. Sí, le podemos pedir a la compañera que está aquí enfrente. Lo conocido sigue. Es la ilusión. Es la ilusión más... No, pero habla con fuerza. Es la ilusión más corriente en que uno incurre y el engaño
entendimiento algo que es como conocido y conformarse con ello. Esto es estar en que las cosas son así y punto, y no buscar, como decía la vieja expresión popular, no buscarle 3 pies al gato. ¿Sigue? Pese a todo lo que se diga y se hable, esta clase de saber, sin que nos demos cuenta de por qué no se mueve del sitio. Si la cosa ya está establecida, bueno, es como las rutas del metrobús o del metro, siempre pasará por el mismo ir y venir. No hay una modificación ni una libertad para ir más allá o fuera de. Sigue, por favor, pero otra vez con voz fuerte. El sujeto y el objeto, etc., Dios, la naturaleza, el entendimiento, la sensibilidad, etc., son tomados sin examen como base, dándolos por conocidos y valederos, como puntos fijos de partida y de retorno. Yo puedo poner cualquiera de todos estos u otros como si fuera el punto de partida. Claro, aquí las alusiones implícitas son claras. Kant, Descartes, el empirismo, etc. Pero ¿por qué se afirma tal? Si lo que en realidad hay, voy a seguir yo, es el movimiento que se desarrolla en un sentido y en otro entre estos puntos que permanecen inmóviles y que se queda solo en la superficie, mientras no veamos más allá de esa superficie y veamos a fondo lo que es la razón del movimiento. Si nos quedamos en esa superficialidad, el aprender y el examinar se reducen a ver si cada cual encuentra también en su propia representación lo que se dice de ello. Esto es de la cosa que está analizando. Si le parece así y es o no conocida para él. Entonces, de lo que se trata es de no quedarnos en estas representaciones fijas que por sí mismas son, en realidad, vendría a decirnos Hegel, arbitrarias. Bueno, entramos en la cuestión de cómo analizar la representación. Eso es en la necesidad de la crítica, que va más allá del meramente familiarizarse con la representación, del conformarse con ella. El análisis de una representación, tal y como solía hacerse, no era otra cosa que la superación de la forma de su ser conocido. Bueno, ¿qué hay detrás? ¿Cómo está constituido? Por ejemplo, cuando se toma una tela de una pintura del siglo bastante pasado y empieza a descubrirse con la idea de restaurarla, pues que resulta que es una tela especial, que además ya la había usado el pintor para otra cosa y que entonces hay otra pintura debajo y que para restaurarla hay que recuperar paso por paso todas las capas que están encimadas, menos las que le cayeron encima con el tiempo y que no eran la intención del pintor. Descomponer una representación equivale a retrotraerla a sus momentos o elementos originarios, que por lo menos no poseen la forma de la representación ya encontrada, sino que constituyen el patrimonio inmediato del sí mismo. Entonces, ahí es donde está la actividad del pintor, cómo preparó la tela, qué fondo puso, en qué color, qué líneas fue trazando, qué cosa quiso pintar, pensó pintar y luego la borró, etcétera. La borró superponiéndole otra cosa encima, ¿no?
Es indudable que ese análisis solo lleva a pensamientos de suyo conocidos, si nos quedamos en la superficialidad, que son determinaciones fijas y quietas. Pero este algo separado, lo irreal mismo, es un momento esencial. Si lo tomamos en su determinabilidad particular, como lo separado del proceso en que se encuentra, tiene su propia esencialidad. Pues si lo concreto es lo que se mueve, es solamente porque se separa y se convierte en algo irreal. Creo que es claro y que se entiende, si no, plantéenlo. Lo que está en juego aquí es ir de la representación al entendimiento. Esto es, a la comprensión de la cosa y al movimiento de la comprensión. La actividad de separar es la fuerza. Claro, aquí entra la literatura hegeliana, o sea, la expresión hegeliana literaria, que a veces complica la cosa. La actividad del separar es la fuerza, y es fuerza y es labor del entendimiento, la más grande y maravillosa de las potencias, o mejor dicho, de la potencia absoluta. De esa potencia absoluta nos va a hablar 3 líneas más adelante. Entonces la dejamos así en suspenso. El círculo cerrado, que descansa cerrado en sí y que como sustancia mantiene sus momentos, es la relación inmediata que por tanto no puede causar asombro y da vueltas como los burros en torno a la noria, por lo menos según la expresión. Yo creo que ahora ya casi no hay norias ni menos burros, pero la expresión se entiende todavía para nosotros. La potencia portentosa de lo negativo, esto es, de la interrupción que separa lo que está establecido, reside en que alcance un ser ahí propio y una libertad particularizada en cuanto tal. Separado de su ámbito, separado de su ámbito, lo vinculado. Entonces, lo vinculado es lo que tiene que alcanzar su ser ahí propio. Entonces, lo que era una parte ahora puede ser visto como un todo o como una determinabilidad esencial, y que solo tiene realidad en su conexión con la otra. Es la energía del pensamiento del yo puro. Recuerden, no sé, porque Aristóteles no goza de mucho favor en esta facultad, por lo menos en los cursos de historia, no sé si tengan noticia de aquella división que establecía Aristóteles y luego retoma la escolástica entre el que llama, ya en español, el entendimiento componente y el entendimiento dividente. Esto es, la síntesis y el análisis. De eso se trata cuando el pensamiento se aboca o se enfrenta al ser ahí. Descomponer para recomponer. ¿Qué pasa? Un comentario. Habla fuerte. Comentario. No sé si es aventurada. Yo relaciono un poco esto con lo que los pedagogos llaman lo del aprendizaje significativo. Entonces, yo, aunque he dirigido alguna tesis de filosofía de una pedagoga, no me es muy claro. Sí he oído la expresión, pero no me es muy clara. A ver. Y lo pienso más o menos esto con el caso del sistema de los números reales, por ejemplo. Desde primaria hasta preparatoria uno tiene que ir lidiando poco a poco con ellos y después los ve como algo que ya tuvo que aprender que era así, funcionaba de esa forma. Cuando llega uno a la facultad de ciencias, ahí en matemáticas, entre las cosas que tiene que hacer en cálculo está el construir los números reales, o sea, construir el sistema. Y a lo largo, en ese proceso de construir el sistema de los números reales, es cuando uno ve por qué diablos
el sistema tiene los axiomas que tiene y por cómo es que se llegó a decir, o sea, cómo es que se llegó a la conclusión de que debía tener esos axiomas y de que debía abarcar todo lo que abarca, así como nos los enseñaron antes. Y no estoy seguro, pero para mi gusto es una visión más significativa para la persona que tiene que lidiar con eso, la que tiene después de haber pasado por el proceso de construir ese sistema, a la que tiene el que sale de la prepa y solo sabe que existe y que funciona de tal manera. Sí, es lo mismo, ya te entiendo la expresión, es lo mismo que se da entre resolver un problema teórico o mecánico y simplemente buscar las soluciones. Entonces los mecánicos antiguos, me refiero a los mecánicos de automóviles, sabían reconstruir un carburador y reconstruir una pieza del motor. Los nuevos lo único que saben es ir al almacén a traer otra porque esa ya no sirve. Entonces el conocer cómo funciona y por qué me permite reponerlo. Yo todavía alcancé a conocer alguno de estos. Este no era mecánico, pero no de motores de estos, sino de máquinas. Bueno, en la época de la Guerra Mundial, que no había refacciones, no le preocupaba al señor. Bueno, sabía cómo reponer una máquina que se le había desgastado el eje y el sinfín y ya no funcionaba. Pues simplemente le hacía un bushing, le llamaba él, con soldadura sobre el mismo eje, volvía a tallar el sinfín y volvía a funcionar la máquina. Actualmente nadie se toma ese tipo de tareas ni de molestias. Además, si son de plástico los ejes o las cosas, no se puede hacer nada con ellas, ¿no? Entonces, ese es el problema que está abordando Hegel. Que hay que ir de lo que es meramente la relación externa con el ser ahí a este proceso en el cual nos apropiamos de él, y en cuanto nos apropiamos de él, hacia allá va, lo podemos transformar. ¿Alguna otra participación, opinión o pregunta? Entonces, lo único malo de su pregunta fue que la introdujiste en el momento en que Hegel iba a culminar su expresión literaria. Estaba hablando de la portentosa potencia del entendimiento, con la cual separamos y dividimos, y en ese sentido desarmamos y podemos volver a armar, o incluso desarmar una cosa y armar otra con las piezas, y que esto es la energía del pensamiento, del yo puro. Pero salta literariamente con una nueva expresión: la muerte. La muerte, si queremos llamar así a esta irrealidad, esto es, al dejar atrás la aparente verdad de la representación, es lo más espantoso. Y el retener lo muerto, lo que requiere una mayor fuerza. Bueno, el planteamiento. La muerte para Hegel es una de las expresiones literarias para referirse a la absoluta negatividad. O a la negatividad. Ahora, indudablemente así, tomado literariamente, la muerte es lo que causa, aquí tradujo Roses, espanto. Sin embargo, de lo que se trata, y lo va a reiterar Hegel una y otra vez, incluso en la figura de la lucha de amo y esclavo, señor y siervo, es de enfrentar la muerte y mantenerse en ella, todavía dice.
Pero enfrentar la muerte y mantenerse en ella va a tener la consecuencia de que la representación se deshace o se desarma. En el capítulo 7 del texto, hablando de la religión, ya en la última parte del capítulo dice, bueno, lo que pasa es, él conoce bien la teología cristiana, diríamos, tradicional y reformada. Y entonces va planteando lo que llama las premisas de la religión, que sería de la religión revelada, porque ya habló de la religión griega y antes de la religión simbólica egipcia. Las premisas de la religión sería, bueno, son 3 personas en un solo Dios, pero una de estas personas se encarna y se hace hombre, tiene un padre terrenal, no, al revés, un padre celestial y una madre terrenal, pero en ese momento ya no es un en sí extraño, ya es uno de nosotros, por lo menos en el lado de su terrenalidad. Y reúne una comunidad, habla con ellos y muere. Después de haber hablado con ellos y por el conflicto con la autoridad de su tiempo y de su pueblo. En ese momento, Hegel retoma el sentido de esa muerte y hace referencia a una expresión que él la toma literalmente de un himno de Lutero, la muerte de Dios, o sea, la temible o la terrible verdad de que Dios ha muerto, como la experiencia de la comunidad. Claro, luego la va a retomar de Hegel o de Lutero Nietzsche con otro sentido. ¿Por qué? Porque ese Dios, hombre muerto, estoy hablando del porqué de Hegel, no del porqué de Nietzsche, ese Dios, hombre muerto, vive o resucita en la comunidad y está presente en ella como vida del Espíritu. De tal manera que la muerte hay que asumirla. Y eso es lo que realmente está queriéndonos decir con esa expresión. Bueno, la comunidad, mientras no asume la muerte, está encerrada. Vive en torno a las acciones particulares inmediatas. Cuando esa comunidad asume la muerte, pero recibe, o mejor, recobra la vida del espíritu que estaba en ella, ahora puede vivir más allá del dolor, de lo negativo y de la muerte. Las 2 líneas que siguen en el texto vuelven sobre lo mismo, pero aquí cabría una referencia, también Nietzsche la podría haber manejado, que sería al conflicto entre lo apolíneo y lo dionisíaco. La belleza carente de fuerza odia al entendimiento porque éste exige de ella lo que no está en condiciones de dar. Placidez, cosas muy bonitas, muy tranquilas, equilibradas, etc. Pero la vida del espíritu no es la vida que se asusta ante la muerte y se mantiene pura de la desolación, sino es la vida que sabe afrontar la muerte y mantenerse en ella. El espíritu solo conquista su verdad cuando es capaz de encontrarse a sí mismo en el absoluto desgarramiento. Eso es en el despojarse o el perder todo lo que era su ser ahí, su sustancia representada, y entonces saberse en su pura potencialidad interior que lo lleva
sí, como dice Hegel citando a Goethe, a entregarse en brazos del demonio, y en la representación estar en el camino de la perdición, aunque en la verdad está en el camino de la salvación. Esto es una cita que dice el traductor, está ligeramente modificada, del Fausto. Supongo que alguna noticia tendrán de Fausto, si no, puede ser una buena lectura en Semana Santa. El espíritu no es una potencia, o no es esta potencia, como lo positivo que se aparta de lo negativo. Aquí ya está anticipándonos lo que va a venir en el parágrafo siguiente, bueno o malo, falso o verdadero. No, el espíritu es la posibilidad de determinarse, y para el cual lo que es positivo, esto es lo que aparece como enfrente y de lo que no se ha podido apropiar, sea la matemática del compañero Peralta, la del compañero Héctor o cualquier otra cosa, la computadora de Moshinsky y otra, bueno, eso, mientras sea algo positivo, algo dado, algo enfrentado, es lo negativo de él. Y lo importante es la capacidad que tiene el espíritu de ir más allá de eso dado, inmediato, enfrentado. Pero eso en muchas ocasiones duele. Y duele en todos los sentidos. Repito la frasecita: el espíritu no es esa potencia como lo positivo que se aparta de lo negativo, como cuando decimos de algo que no es nada o que es falso, y hecho esto pasamos sin más a otra cosa, sino que solo es potencia, imagen, cuando mira cara a cara lo negativo y permanece cerca de ello. Eso asume la negación, asume la pérdida, pero sabe que el perder es ganar. Esta permanencia cerca de ello, de lo que se pierde, y cerca del perder mismo, es la fuerza mágica que hace que lo negativo vuelva al ser. Es lo mismo que más arriba se llamaba el sujeto, el cual, al dar un ser ahí a la determinabilidad en su elemento, supera la inmediatez abstracta, es decir, la que es solo es en general, y ahora este sujeto es, por tanto, la sustancia verdadera. Cero inmediatez que no tiene la mediación fuera de sí, sino que es la mediación misma, y deja de ser meramente receptivo. Pero parecería ser que ya estamos lejísimos de lo que nos ofrecía el subtítulo. Sí, estamos hablando de individuos en un terreno enormemente abstracto, el individuo espiritual, el espíritu, el sujeto en el conocimiento, y dónde quedó la formación del individuo y la relación del individuo y la cultura. Bueno, quedó en el párrafo siguiente, porque los dos siguientes ya van a hablar de otra cosa. El que lo representado, aquí está la clave, en las primeras 3 líneas y una palabra. El que lo representado se convierte en patrimonio de la pura autoconciencia. Esto es que deje de ser algo enfrente, puesto, ajeno. Esa elevación a la universalidad en general es solamente uno de los aspectos, pero no es aún la formación cultural. ¿Por qué? Porque es el apropiarse, pero no el integrarse. Es hacer que lo que estaba más allá venga más acá. Es, nietzscheanamente,
acabar con los mitos, con los ritos, con los cultos, llegar a afirmar la muerte de los dioses, pero es también ver la verdad del espíritu que estaba presente, actuante en la construcción de la catedral o en la realización de la cruzada, que era sujeto y no objeto, que era una razón, en términos amplios, que examina leyes y no meramente observante u observadora de la realidad. Hegel utiliza el término y lo traduce bien Rosses, observante. ¿Por qué? Porque observante es una expresión que tiene el doble sentido de observar, esto es ver para allá, pero también de cumplir con la ley. Y entonces el paso que plantea Hegel en el capítulo sobre la razón es del cumplir con leyes como externas a saber las leyes como suyas. Esto es examinarlas y apropiárselas, y por lo tanto saber que ese, cito de memoria a Kant, cielo estrellado frente a mí y ley moral dentro de mí, que le llamó de admiración a Kant, es algo que yo he puesto y cuya legalidad no está en él, sino en mí, como Kant había descubierto con toda claridad a propósito de la naturaleza, pero no acababa qué hacer con ello respecto a la ley moral. Y bueno, pues tan una como la otra es algo que viene de mí, y lo importante es mi acción o la acción por la cual la pongo frente a mí. Y por lo tanto, si yo la puse y la examino, la puedo proceder a su transformación. Ahora Hegel nos va a plantear 3 encubiertos momentos. Digo encubiertos porque habla en el 4º renglón del tipo de estudio de los tiempos antiguos. 5 renglones más abajo dice, por el contrario, en la época moderna. Pero el tercero no se encuentra tan claramente expresado y vendría a estar como 8 renglones arriba del final de la página. Ahora no se trata de, o no se trata tanto de. Entonces, si no se trata de algo, se va a tratar de otra cosa. Entonces, ¿queda clara la descripción, la estructura del párrafo? Bueno, que si está clara la estructura del párrafo, ya el contenido del párrafo es relativamente sencillo. En los tiempos antiguos, ¿a qué se refiere con esos tiempos antiguos? A los estudios clásicos, básicamente. O serían un buen modelo del estudio de los tiempos antiguos. Estos estudios clásicos, en los cuales, o por los cuales se buscaba propiciar la integración del individuo en la comunidad o en la ciudad. Eso es a través de el conocimiento de las gestas de los héroes y de la lectura de Homero. El griego se sentía orgulloso de ser griego. Y sabía incluso el dolor de lo negativo cuando se convertía en espectador o coro de la tragedia de Edipo o de Antígona y participaba en ella, pero se vivía griego en ese momento. Aparte de los saberes ancestrales como el cultivo de la tierra, que estaban dados y que eran reiterados. Frente a eso, la época moderna depende fundamentalmente de la abstracción por la vía de la inducción en la ciencia, que para el momento de Hegel incluye la formalización matemática.
y que por lo tanto es el ámbito, diríamos, superior de la razón. Ahora, ¿cómo lo describe esto Hegel? El tipo de estudio de los tiempos antiguos se distingue del de los tiempos modernos en que aquel era, en rigor, el proceso de formación plena de la conciencia natural. Esta se remontaba hasta una universalidad corroborada por los hechos, al experimentarse especialmente en cada parte de su ser ahí y filosofar sobre todo el acaecer. Entonces se paseaba de la experiencia de la épica a la tragedia y se podía avanzar a la política de Aristóteles o a los diálogos políticos de Platón para encontrarse el sujeto en su identidad en la República. Por el contrario, en la época moderna, digamos, no empieza ahí, pero claramente de Descartes al momento de Hegel, el individuo se encuentra con la forma abstracta ya preparada. El esfuerzo de captarla y apropiársela, un poco lo que nos planteaba el compañero acerca de la matemática, es más bien el brote no mediado de lo interior y la abreviatura de lo universal, más bien que su emanación de lo concreto y de la múltiple variedad de la existencia. Entonces las cosas son ya fijas y determinadas en abstracto y en concepto, y no en la experiencia vital del ver cómo el animalito empieza a cantar, por qué viene siempre a estas horas, etcétera, etcétera. He aquí, entonces, ni una ni otra, eso es, ni lo inmediato ni lo abstracto. Ahora, he ahí por qué ahora no se trata tanto de purificar al individuo de lo sensible inmediato y convertirlo cartesianamente en sustancia pensada y pensante, sino más bien de lo contrario. Entonces estaríamos en el tercer momento de una dialéctica, que aquí implica ya la negación de la negación. Es decir, se trata de realizar y animar espiritualmente lo universal mediante la superación de los pensamientos fijos y determinados. Entonces, de ver si la cosa puede ser de otra manera. Nada más que esto tiene graves problemas. Es mucho más difícil hacer que los pensamientos fijos cobren fluidez que hacer fluida la existencia sensible. Entonces es más fácil modificar el mundo exterior en su ser ahí, intervenir sobre algo, que sacarle a alguien de la cabeza un pensamiento fijo, ¿no? Y esto vale para Hegel tanto en la creencia, tanto acerca de la creencia sobre la estructura del mundo, y podemos pensar en el mundo ptolomaico y el copernicano, o en Galileo y Giordano Bruno, como también para cualquier otro tipo de pensamientos fijos, como pudo ser en su tiempo el del derecho absoluto y divino de los reyes. Claro, él ya había visto que sí fue muy difícil, pero le lograron cortarle la cabeza, cosa con la cual no está tan de acuerdo, no por el hecho de que no sea absoluto el derecho de los reyes, sino porque con eso se desata el terror y todo mundo se siente a nombre de la libertad, con libertad para quitar de enfrente a quien impide su propia libertad.
Esto está en el capítulo 7, donde habla de la libertad absoluta y el terror. La razón de que es más difícil modificar el pensamiento fijo que hacer fluida la existencia sensible, la razón de ello es lo que se ha dicho anteriormente. Las determinaciones fijas tienen como sustancia y elemento de su ser ahí el yo, la potencia de lo negativo o la pura realidad. En cambio, o sea, son yo objetivado, y recuerden, ya lo mencionaba yo hace 2-3 sesiones, la frase de Unamuno que nos refería a Gauss: me quitan mi yo. Pero ¿cómo van a correr al príncipe? ¿O cómo van a modificar las cosas? ¿O cómo se va a dar ahora esta acción que nunca se había dado? Frente a eso, las determinaciones sensibles solamente tienen la inmediatez abstracta, impotente, o el ser en cuanto tal. Y en ese sentido, bueno, pues en cuanto está ahí, puede estar modificada. Los pensamientos se hacen fluidos en tanto que el pensamiento puro. Aquí cabe señalar de una vez, a partir de aquí nos va a dar una segunda caracterización. Ya nos dio una en la página 21, pero una segunda caracterización de la fenomenología del espíritu. Eso es cómo, frente al yo que pone su ser en la determinación que considera suya y de la que se ha apropiado como certeza o como convicción, la subjetividad tiene que romper con esta objetividad cuando la ve como algo ajeno o como algo, diríamos, en lo que el espíritu se ha cosificado u osificado, decíamos antes. Pero ahora nos lo va a presentar como la tarea de este texto, la fenomenología del espíritu. Los pensamientos se hacen fluidos en tanto que el pensamiento puro, la inmediatez interior, el yo que se sabe así nada más, se conoce como momento en el proceso del pensamiento, o en cuanto que la pura certeza de sí misma, o lo de sí mismo podría ser también, hace abstracción de sí. No se descarta o se pone de lado, sino en cuanto que abandona lo que hay de fijo en suponerse así. Tanto lo fijo de lo puro concreto, que es el yo mismo, por oposición al contenido diferenciado. O sea, no se puede enfrentar la muerte sin poner en juego el yo. Y tampoco, desde luego, también se pone en juego el contenido diferenciado, como poner en juego lo fijo de lo diferenciado, que, puesto en el pensamiento del pensamiento puro, participa de aquella incondicionalidad del yo. Esto es la ley moral dentro de mí, kantiana. También el cielo estrellado frente a mí, pero ese nos preocupa menos, ¿no? O sea, seguimos diciendo que el sol sale. Ahora sabemos que lo que pasa es que la Tierra se acerca del punto donde el sol ilumina, pero seguimos diciendo que el sol sale y eso no nos preocupa. Y además, desde que establecieron el horario de verano y el de invierno, cada quien vive su propio horario independientemente de qué horas diga el reloj. Pero en cuanto participa de aquella incondicionalidad del yo, es que el trabajo del pensamiento
a través de este movimiento, los ve como devienen conceptos. Y solo entonces, eso son algo puesto, no algo dado. Y solo entonces son lo que son en verdad. Automovimientos, círculos, lo que la sustancia es, esto es, esencialidades espirituales. Quizá vuelva yo sobre esto en la próxima sesión, pero creo que vale la pena ver, para redondear el capítulo, el segundo párrafo, al final del cual, del párrafo penúltimo del capítulo y principio del siguiente, vuelve a darnos una tercera caracterización de lo que es la fenomenología del espíritu. ¿A qué se refiere con esencialidades espirituales? Entonces, determinaciones fijas del espíritu, pero que como fijas son superables. O sea, está pensada como tal, pero puede ser pensada más allá de esta determinación. Y en el párrafo que sigue lo que va a decirnos es un poco qué espera él de nosotros. O sea, aquí ya es ese nosotros de quien con Hegel estudia la fenomenología del espíritu. Este movimiento de las esencialidades puras constituye la naturaleza de la cientificidad en general. Considerado como la cohesión de su contenido, este movimiento es la necesidad y el despliegue de dicho contenido en un todo orgánico, en un sistema de la ciencia. El camino por el que se llega al concepto del saber se convierte también, a su vez, en un devenir necesario y total. Y ahora todas esas expresiones son claras. De tal manera que esa preparación deja de ser un filosofar contingente, o sea que busca la sabiduría de una y de otra manera por uno y otro lado, que versa sobre estos u otros objetos, relaciones y pensamientos de la conciencia imperfecta, tal como lo determina la contingencia, o que trata de fundamentar lo verdadero por medio de razonamientos, deducciones, conclusiones extraídas al azar, y este es el problema de determinados pensamientos, y frente a eso, ese camino al concepto del saber abarcará más bien mediante el movimiento del concepto el mundo entero de la conciencia en su necesidad. Entonces, otra vez, el camino de la ciencia, el desarrollo de la inmediatez por medio de la mediación, que nos llevaría a integrarnos en la cultura espiritual del momento. Y tercera caracterización de fenomenología, muy sencilla. Esta exposición constituye además la primera parte de la ciencia. ¿Por qué? Porque la segunda parte es el sistema. El ser ahí del espíritu, en cuanto a lo primero, no es otra cosa que lo inmediato o el comienzo. Pero el comienzo no es aún su retorno a sí mismo. Esto es a donde tendríamos que llegar. El elemento del ser ahí inmediato es, por tanto, la determinabilidad por la que esta parte de la ciencia se distingue de las otras. Esto es el inicio, es la inmediatez del saber al sujeto que quiere acceder a él o que busca acceder a él. La indicación de esta diferencia nos lleva a examinar algunos pensamientos establecidos que suelen presentarse a este propósito. Bueno, si hay alguna duda sobre página 25, si hay ahorita una, hay 5 minutos para abordarla. Si no, relean y desde luego sobre página 25 y sobre las 25 anteriores pueden plantear dudas después de una semana, que la próxima no tendremos sesión. Y exactamente llegamos en número de páginas y en número de capítulos y apartados
y a empatar el número de fechas. Estamos exactamente a la mitad del semestre. Para los que me hablaron, hay varios, no recuerdo, no los